el aspecto legal de la redención, mencione 3 cosas que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, durante la clase yo les voy a mencionar el aspecto legal de la redención, que son las cosas que el Señor ya hizo por nosotros. Voy a mencionar algunas. Durante la prueba, usted solo debe mencionar 3 de las que yo les voy a mencionar hoy. Entonces, la primera pregunta. El aspecto legal de la redención. Mencione 3 cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y la segunda pregunta que va al cuestionario del tema de hoy. El aspecto vital de la redención. Mencione 3 cosas que nosotros necesitamos hacer. Del mismo modo, les voy a mencionar bastantes cosas que el Señor siga haciendo en nuestras vidas. Entonces, el aspecto legal, las cosas que Dios ya hizo. El aspecto vital, las cosas que el Señor todavía sigue trabajando en nosotros. Igual les voy a mencionar una lista de cosas. Ustedes en la prueba solo deberán anotar 3 cosas del aspecto vital de la redención. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o está todo claro? Cristina Pillajo, veo que ya ingresó a la reunión. Voy a anotarle en la asistencia. Pillajo. ¿Y alguien más entró ya a la reunión que no me he dado cuenta? Listo. Los demás ya les tengo. Ok. Muy bien. Sigamos entonces. Empezamos la clasecita. Dice, clase 2. La realidad de la redención. Ese es el nombre de la clase. La realidad de la redención. Vamos a empezar con una lectura. La necesidad de la redención. ¿Qué necesidad tenemos de ser redimidos? La respuesta está en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tenemos la necesidad de ser redimidos tanto del pecado como de la muerte. ¿Ok? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Disculpa, ñañito, una pregunta. ¿Redimidos es sinónimo de ser salvados o algo parecido? Sí, podemos tratarlo como un sinónimo de ser salvado. Perfecto. Gracias. Muy bien. Sí, la necesidad de ser redimidos. Sí, redimidos también nos da la idea de que yo fui comprado por precio de sangre, ya que yo fui adquirido por Dios. ¿Ok? Que Él me compró con su sangre. Nosotros todos éramos presos del pecado, ¿sí? Como dice aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Adán. Bien. Por Adán entró el pecado en todo el mundo. Es lo que dice aquí. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Ok? Dios no creó a la muerte. La muerte entró en la humanidad por causa del pecado. Es lo que nos dice aquí. ¿De acuerdo? Por el pecado entró la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Todos hemos pecado, por lo tanto, la muerte ha pasado a todos nosotros. Tenemos necesidad de ser redimidos, de ser salvados, tanto del pecado como de la muerte. ¿Ok? Esa es la necesidad que tenemos de la redención. Somos pecadores por naturaleza. Ya, por naturaleza pecamos. Dice. Esto reservamos para después. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo.
en los deseos de nuestra carne. Ya todos hemos vivido en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todos hemos vivido así, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. En nuestra naturaleza estaba el ser pecadores, ¿ok? Por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Entonces, Efesios 2:3 nos dice que somos pecadores por naturaleza. No solo eso, sino que también somos pecadores por elección. Elegimos el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y el resultado del pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, que no estamos ya cerca, ¿ok? Que se nos ha apartado, se nos ha alejado de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, no solo que somos pecadores por naturaleza, sino que también somos pecadores por elección. Elegimos el pecado. Y no solo Disculpa, eso, yo tengo una pregunta. dígame. No sé si es un poquito relacionado con el tema, pero la otra vez me dejó así como que medio impactado esa pregunta. Y es como que, o sea, la pregunta es esta. Cu- Cuando Adán y Eva traicionaron, se puede decir, a Dios, Dios sabía que ellos iban a hacer eso, que le iban a traicionar. Sí, sí lo sabía. Ah, ya, Lo eso. permitió. Si es que lo permitió, sí, lo permitió. El propósito es grandioso. El propósito, una vez que logramos entender el por qué Dios puso en marcha el plan de la redención o el plan de la salvación, empezó desde la misma caída de Adán y Eva. Desde la misma caída de Adán y Eva, Dios dio la promesa. La simiente de la mujer pisará la cabeza del diablo, te pisará la cabeza. Desde ahí Dios ya dio la promesa. Él mandaría a un salvador. ¿Sí? La caída del hombre no le agarró a Dios de sorpresa. Él sabía. Él sabía lo que el ser humano iba a hacer con su libre albedrío. Y Dios no es que hizo que Adán pecara, porque también está escrito que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado por su propia concupiscencia, ¿ok? No es que Dios tentó a Adán y Dios hizo pecar a Adán, eso es muy diferente, ¿ok? Adán escogió el pecado. Lo único que Dios hizo fue poner delante de él. Puso delante de él. ¿Me tienes a mí o tienes al pecado? Escoge. Adán Una prueba. escogió el pecado. Entonces, todo esto uno va aprendiendo mientras vaya reuniendo versículos de la Biblia. Eso también está en la Biblia. Te he puesto a escoger entre la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Saben dónde está eso en la Biblia? En Génesis, Eso está en Deuteronomio. ¿Quieren verlo? Para que vean que sí está en la Biblia que Dios dice, yo te di a escoger entre la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Sí saben dónde está eso en la Biblia o quieren saberlo? ¿Están ahí? La semana pasada nos dijiste ese versículo, Sammy. Sí, sí recuerdan dónde está en la Biblia, pero ¿recuerdan el versículo? Creo que es de Deuteronomio. Es Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué? 28, ¿no era? Capítulo 28. Deuteronomio 28. No está en Deuteronomio 28.
Deuteronomio 30. Ya lo encontré. Ok, ya lo encontré. Les voy a publicar en mi pantalla. Casi la pegamos. Casi. Ya. ¿Sí ven mi pantalla? Si la hacemos así. ¿Ok? ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y no inclinares a dioses y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando al Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19, esa es la clave, ¿sí? Lo principal de esto, lo que pinté de amarillo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Entonces vale aclarar esto. Dios nos da a elegir. Por eso Dios puso al ser humano desde que lo creó. Desde que lo creó, Dios le dio la opción, el libre albedrío, lo que hablamos en la clase anterior. Dios le dio la opción. Le puso, básicamente se lo dijo así. De todo árbol en el huerto podrás comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol te mando que no comas. Dios le dio ese mandamiento a propósito. Si es que, justamente para que el ser humano tuviese libre elección, ¿ya? Si es que todo hubiese sido bueno y no hubiera cómo pecar en el huerto de Edén, no estamos hablando de libre elección. Para que pueda ser libre elección, libre albedrío, tiene que haber dicotomía, el bien y el mal. Dios puso ambas delante del hombre. Sí, es verdad. Dios puso ambas delante del hombre. Escoge pues la vida, nos dice. Dios no quiere robots. Dios quiere que la gente lo siga por decisión propia. Porque la gente decide seguirle. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Y somos pecadores por práctica. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por práctica pecamos. ¿Ok? Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por elección y somos pecadores por práctica. Aquí nos dice cuál es la paga del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ay, ay, ay. Vamos a pagar por nuestro pecado con la muerte. Wow, eso es lo que dice ahí. Vamos a pagar por el pecado con la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué entienden por dádiva? Dádiva es regalo. Listo. El regalo de Dios. Podemos cambiarle las palabras para hacerle más claro. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo de Dios. Vamos a seguir leyendo cómo es que Dios nos dio este regalo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro problema del pecado. Dios no escucha al pecador, el pecado nos separa de Dios. ¿Ok? Este es un problema del pecado. El pecado no permite que Dios escuche nuestra oración.
El pecado nos separa de Dios. Y aquí tenemos Isaías capítulo 59, casi todito el capítulo 59 de Isaías. Vamos a leerlo rapidito. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Quién se anima a leerlo de mi parte? Amén. Amén. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz a la iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de esos huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos de verdad. Son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperemos luz, y aquí tinieblas, esplendores, y andamos en la oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir el corazón palabras de mentira y el derecho de retiro. Y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová. Y desgradó a sus ojos porque pereció de derecho, Bien. y vivió que no había hombre. El derecho. Ahí estamos Ahí bien. nomás. Ok. Sí, ahí nomás. Ok. Es un pasaje bastante largo, es muy poético, ¿ya? Utiliza un lenguaje muy poético. ¿Cuál es el tema central de todo lo que acabamos de leer? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el tema central de todo Isaías 59? Bueno, que por causa del pecado, por causa de la maldad del mundo, eso ha provocado una enemistad entre nosotros y Dios. O sea, una división. Todo lo que acabamos de leer de Isaías 59 es la historia de lo malo que es el ser humano. Leamos brevemente. ¿Qué tan malo ha sido? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, y esto lo voy a pintar de verde, porque es importante, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a leer qué tan malas eran estas personas, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, wow,
y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Gente con un corazón malvado. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. ¿Ya? Aquí está empezando a utilizar metáforas, imágenes, ¿ok? Imágenes de cosas horribles, áspides y arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. ¿Ya? Una descripción de lo malvado que es el ser humano. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Pensamientos de continuo mal. No conocieron la paz, no hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia. Ahí está, por esto fue que se alejó de nosotros la justicia. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Ok? Por toda nuestra misma maldad. Hay tanta oscuridad en el mundo. Hay que aclarar eso, ¿no? ¿Por qué hay tanta oscuridad en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor? Si ustedes analizan, quien ha producido la mayor parte de ese dolor es el mismo ser humano. ¿Ok? Por la oscuridad que hay en su corazón. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Sigue una descripción bastante poética, ¿ya? Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Ok? Sigue describiendo la maldad. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza. Y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Miren esta maldad. El que sí quiso apartarse de tanta maldad, lo metieron en la cárcel. ¿No les parece al mundo del día de hoy que por luchar contra lo que es malo meten a la gente a la cárcel? Lo vio Jehová, no es que estas cosas no las ve el Señor. Lo vio Jehová y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. No hay quien haga lo recto. Oigan, con una descripción así de la humanidad, ¿ustedes creen que con razón que Dios no nos escucha al orar? ¿Sí? Con un corazón tan malvado. Ese es el punto central de todito ese Isaías 59. Con un corazón tan malvado. Con razón que Dios no nos escucha. Básicamente ese es el punto. Pero ahí no termina Isaías 59. Vamos a ver qué más dice. Y vio que no había hombre, y se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Ok, aquí está hablando del Señor. Cómo el Señor mismo se tomó la tarea de Él mismo redimirlos, Él mismo rescatarles, porque vio que no había ni un solo hombre que hiciera lo recto, y se maravilló. El mismo Señor se quedó atónito de que no hubiera quien se interpusiese, quien hiciera lo derecho, lo recto. Por lo tanto, su propio brazo lo salvó.
Él mismo decidió salvarlos con su propio brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Estamos hablando del Señor. El Señor es el que hizo esto. Con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, una promesa de redención. Y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Hasta ahí nomás la lectura, ¿ya? ¿Ok? El punto es, el Señor no nos escuchaba por causa de toda la maldad. El Señor se maravilló de que no había quien se interpusiese. El Señor mismo se tomó la decisión de Él mismo rescatarnos. La promesa de la redención. ¿Ok? Ok. Dios asumió la responsabilidad de hacernos volver a Él, pero no pudo hallar un hombre. Es lo que acabamos de leer. ¿Ok? Él mismo tomó la responsabilidad de hacernos volver a Él. Él mismo lo tomó. Y aquí está esa promesa. O Hebreos 9, del 12 al 28. Por favor, pongan atención porque esta también es un poquito larga. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Estamos hablando de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Voy a pintar esto porque esto es importante. Habiendo obtenido eterna redención. Estamos hablando de la obra de Jesús. ¿Ok? Jesús, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús derramó su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿ok? La sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Eso era un rito del Antiguo Testamento. Hacían esto para purificarse externamente. Cuanto más la sangre de Cristo, ahí vean, ¿ya? La sangre de Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Sí? Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Voy a pintar esto de color porque esto también es muy importante. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Ahí está clarito. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La obra de la redención. ¿Ya? Con su sangre limpió nuestras conciencias, nos limpió internamente. ¿Ok? 15. Así que por eso es mediador, estamos hablando de Jesús. Jesús es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Voy a pintar esto porque también es lo que Jesús hizo por nosotros. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está, la promesa de que tenemos una promesa de herencia eterna. ¡Wow! Una herencia eterna. ¿Ok? 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Sí sabían eso, ¿no? Para que un testamento entre en rigor, es necesario que intervenga la muerte del testador.
¿Sí entienden esa parte? Para que un testamento entre en rigor, el que lo escribió tiene que morir. Un testamento no es válido hasta que la persona que la escribió muera. ¿Sí? Por eso cuando un padre de familia ya está en sus últimas, él escribe un testamento. A mi hijo le dejo tanto, a mi hija le dejo tanto, a mi esposa le dejo tanto. El testamento se hace cumplir cuando el padre de familia muere, la persona que la escribió. ¿Ok? Eso también funciona en nuestras leyes hoy en día. ¿Ok? Entonces, Una dígame. pregunta. ¿Sí? En este caso podría ser que pongas nuestro Señor murió en la cruz dejando nuestro testamento. Tal vez pudo dejar eso, justo ese versículo refiriéndose a ese tema, ¿verdad? De que Él murió dejando ese testamento, que es la Biblia. Ajá, y todo lo que está escrito en la Biblia. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y vamos a leer que aún ni el Antiguo Testamento no se inició sin sangre. Incluso para empezar el Antiguo Testamento fue necesario sangre, dice en el 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí está, ¿ok? El testamento recién entra a rigor cuando muere el testador. 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Hay dos pactos, ¿ya? Por eso nos aclara el primer pacto, porque hay dos, ¿ok? Ni el primer pacto fue instituido sin sangre. Hasta el primer pacto fue inaugurado con sangre. 19. Porque habiendo anunciado Moisés, ¿y por qué menciona aquí a Moisés? Porque el primer pacto empezó con Moisés. ¿Ya? Aquí está explicando la historia de cómo empezó el primer pacto. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, y para darles un poquito de contexto histórico aquí, la historia de Moisés sucede en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Es uno de los primeros libros de la Biblia. ¿Ok? La Biblia sus Biblias están organizadas en orden histórico. ¿Ya? Entonces, Éxodo sucedió casi antes de todito. Entonces, y la historia de Moisés está en Éxodo. Él fue uno de los primeros personajes más importantes de la Biblia. ¿Ok? Para que se ubiquen en un orden cronológico. Esto es una de las primeras cosas que sucedió en la Biblia, la historia de Moisés. ¿Ok? Entonces, el primer testamento empezó con Moisés. Dice, habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, esto sucedió en la historia de los 10 mandamientos. Pueden leer la historia en el libro de Éxodo. De pronto han visto las películas de Moisés, que Moisés obtiene los 10 mandamientos. Obtiene los 10 mandamientos. Ese es el contexto de lo que está hablando, ¿ya? Y dice, con los mandamientos tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Ahí está. Fue necesario sangre. ¿Ok? Lo pinto. Sangre. ¿Ok? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, mezclado con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, los 10 mandamientos, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Listo. Con ese acto inauguró el Antiguo Testamento, el primer pacto. ¿Ok? Con este acto inauguró el primer pacto. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión de pecados, ¿ya? Quitarle los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En otras palabras. ¿Ok? 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Entendamos esto. Las figuras de las cosas celestiales.
¿Sí? ¿Saben ustedes lo que es el tabernáculo? Las herramientas que se usaban dentro del tabernáculo. Les explico brevemente. El templo antiguo donde se adoraba a Dios. ¿Ok? Estas son cosas muy profundas. De pronto, por ahora, no hace falta indagar en todo esto ahorita. Algún rato van a comprender las características del primer pacto, que de hecho ya no aplican para nosotros, y las características del nuevo pacto, el pacto que Jesús inauguró con su propia sangre, ¿ya? El primer pacto lo inauguró Moisés, con la sangre de becerros y de machos cabríos. El segundo pacto lo inauguró Jesús, con su propia sangre, ¿ok? Entonces, dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. El tabernáculo, que lo menciona aquí más arribita, aquí está, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo esto son figuras de cosas celestiales. Dicho de otro modo, existe un tabernáculo o el trono de Dios en el cielo. Y el tabernáculo que Moisés construyó aquí en la tierra era nada más una figura, lo que dice aquí. Una figura de cosas celestiales. Moisés vio el trono de Dios y Dios le dio las instrucciones de que construyera uno parecido aquí en la tierra. Por eso construyó el tabernáculo. Pero el tabernáculo nada más es una figura de cosas celestiales, de cosas que no existen en este mundo, sino que existen en el cielo, lo que nosotros llamamos el cielo, el reino de Dios, ¿ok? Donde vive Dios, ¿ok? Fue necesario que las figuras, ¿ok? Las figuras, las cosas terrenales, fueron purificadas así por la sangre de machos cabríos y de becerros, ¿ok? Las figuras fueron purificadas con la sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. El cielo, el trono de Dios en el cielo, pudo ser accedido con un sacrificio mejor que el sacrificio de animales. ¿Cuál fue ese sacrificio? Sigamos leyendo el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Ok? No entró en un templo hecho por hombre, un templo de piedra. No entró en un templo hecho de piedra, la cual nada más es una figura del verdadero, el verdadero trono que está en el cielo. Ahí está, ¿no? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo. ¡Wow! Cristo entró en el cielo mismo. Es lo que está diciendo ahí. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Han escuchado estas cosas antes? ¿Sí sabían de estas cosas? ¿Son cosas nuevas para ustedes? ¿Las están captando? Sí. Me dicen que no. Son cosas profundas. Sí, sí. Una consulta. ¿El tabernáculo fue creado para qué? Era una figura del verdadero. Y de paso, esa pregunta... Pero ahí no empieza la idolatría también. No, la idolatría hubo desde antes mismo. ¿Me das un vasito de agua, por favor? Para responder a esa pregunta, ¿por qué el tabernáculo? Valdría preguntarnos desde incluso un poquito más antes. ¿Por qué la ley? ¿Por qué los 10 mandamientos?
nos vamos a meter en cosas bien profundas. Quiero ir despacio. Sí les voy a ir hablando de estas cosas durante el primer nivel. Ahorita realmente solo quiero que capten esto de Hebreos 9. Hay un trono en el cielo. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos bien? Hay un trono en el cielo. Jesús entró a ese trono en el cielo. El tabernáculo terrenal, hecho por manos humanas, era una figura, una imagen que representaba el trono de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Pero al fin y al cabo era solamente una copia de las cosas verdaderas. Hay un trono en el cielo. Moisés vio ese trono y Dios le dijo, hazte una copia aquí en la tierra. ¿Ya? Es el templo que, si ustedes han visto las películas de Jesús, ustedes saben que los judíos tenían un templo que era el lugar más sagrado para ellos en la tierra. ¿Han visto las películas de Jesús? ¿Sí? ¿Saben del templo que estoy hablando? El templo en el que todos los judíos iban para adorar a Dios. Bueno, yo sé que muchos de ustedes están... ¿Ya están destruidos? Fue destruido. Ese templo fue destruido en el año 70 por el general Tito para apaciguar o para destruir una rebelión de parte de los judíos. Todo esto es historia. Vamos a irnos enterando de todo esto poco a poco durante este nivel. En lo que quiero concentrarme ahorita es en el hecho de que hay un trono en el cielo y ese templo humano en el donde los judíos adoraban a Dios, era nada más una copia. Era una copia del trono en el cielo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Voy a leerles otra vez, un poquito antes. Desde el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras, estamos hablando del templo aquí en la tierra, el tabernáculo terrenal, ¿ok? El tabernáculo terrenal era purificado así, y acabamos de hablar de la sangre de becerros y de machos cabríos. Aquí está, tomó pues la sangre de becerros y de machos cabríos, ¿ok? Las cosas terrenales eran purificadas con la sangre de becerros y de machos cabríos, de animales, ¿ok? Pero, lo que está de amarillo, pero las cosas celestiales, ahora estamos hablando de las cosas que están en el cielo. Las cosas celestiales mismas fueron purificadas con mejores sacrificios que estos. Fue necesario la misma sangre de Jesús para purificar todas las cosas para siempre. Él entró al trono en el cielo. Eso es lo que dice en el 24. Porque no entró Cristo, estamos hablando de Cristo Jesús, en el santuario hecho de mano, ¿ya? En el santuario terrenal, la cual nada más es una figura del verdadero, una copia de lo que está en el cielo, sino que Cristo entró en el cielo mismo. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo se presentó delante de Dios representándonos a nosotros para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo se presentó delante de Dios en representación de la humanidad. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Esto es un rito del primer pacto. ¿Ok? Había un sumo sacerdote, ya lo pinto de verde. Bueno, lo voy a pintar de otro color. Lo voy a pintar de azul. ¿Ok? Había un sumo sacerdote. Un ser humano, una persona de carne y hueso como nosotros, que entraba en un lugar que se llamaba el lugar santísimo.
ese tabernáculo terrenal tenía una habitación que se llamaba el lugar santísimo. Y en el primer pacto, la misma gloria de Dios, ese era como decir el trono de Dios aquí en la tierra, en el primer pacto, ¿ok? Entonces dice que el sumo sacerdote, un ser humano de carne y hueso como nosotros, entraba en el lugar santísimo una vez al año, ¿ok? Esto ya es historia judía y esto es ritos del primer pacto. Esto no está en rigor ahorita, esto estaba en rigor antes de Jesús. Vamos a ver qué es lo que está en rigor ahorita, ¿ya? Entonces, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año con sangre ajena, sangre de animales, ¿ok? Sangre de machos cabríos y de becerros, para ofrecérselo delante de Dios para el perdón de los pecados del pueblo. El perdón de los pecados del pueblo y de los pecados propios, ¿ok? Esto era un rito del primer pacto. Está hablando de Jesús. Entonces dice que Jesús se presentó ahora por nosotros ante Dios y no se presentó para ofrecerse muchas veces, ¿ya? Cristo no se ofreció muchas veces. Voy a pintar esto de amarillo, ¿ya? Él no se ofreció muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es diferente. Lo que hizo Jesús es diferente a lo que hacía el sumo sacerdote terrenal. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario, ¿a quién? A Jesús, padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Jesús no se ofreció muchas veces, él se ofreció una sola vez. ¿Ok? Jesús se ofreció una sola vez. No como el sacerdote terrenal que ofrecía sangre cada año. Jesús se ofreció una sola vez. Samir, Diga. perdón que interrumpa. Antes de avanzar un poquito, estamos en una pequeña tertulia filosófica aquí, les queremos compartir para que nos ayuden Diga. a dilucidar esta cuestión. Mi guagua chiquitita y nosotros los mayorcitos estamos en la disyuntiva de la imagen del tabernáculo. Se tiene conocimientos científicos que el tabernáculo es una especie de carpa grande que, según cuenta la Biblia mismo, es ordenada que se haga con todas las dimensiones a la imagen. Y ahí es en donde estamos en la disyuntiva para no entrar a la idolatría de imágenes, como también lo argumentó Jorge. Para no avanzar más y que mi guaguita pueda entender un poquito mejor, por favor, Samir, que nos, por favor, insisto, nos aclares esta pequeña situación. Esa. Ese es el tabernáculo, muy gentil, para que vea que no es una imagen representativa del cuerpo de Jehová. Muchas gracias, muy gentil. Este es el tabernáculo, ¿ya? Este es una copia. Esto es una copia de cosas celestiales. Hay algo parecido a esto en el cielo. Moisés aquí construyó la figura de las cosas verdaderas, como acabamos de leer en Hebreos 9. Y aquí, la última habitación se llamaba el lugar santísimo, así nos pusieron aquí. Número 3, lugar santísimo era la última habitación. A esta habitación el sumo sacerdote, un ser humano como nosotros, entraba una vez al año con sangre ajena, sangre de toros, de machos cabríos y de becerros, ¿ok? Entraba con sangre ajena para ofrecérselos delante de Dios para el perdón de los pecados del pueblo y de sus propios pecados. Esto era un rito del primer pacto. Todo esto es una imagen, una figura de las cosas que vendrían con Jesús. Esto de aquí ya no está en rigor. Ahorita Jesús instituyó cosas mejores que estas. Estamos leyendo
Y sobre todo, lo que yo quiero que ustedes capten esta noche es qué es lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que cambió con Jesús? ¿Ok? Repito, esto ya no está en rigor. Esto era el primer pacto, el cual terminó con la sangre, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya durante 2000 años aproximadamente hemos estado en el nuevo pacto, el segundo pacto, que es mejor que el primero. ¿Ok? Entonces, esto ya no está en rigor. Esto nada más es una imagen de las cosas mejores que vendrían con Jesús. ¿Ok? Sammy, ¿puedo dar una pequeña participación? Dale. O sea, lo que se entiende es que en el Antiguo Testamento, todo lo que habla del primer pacto, fue una antesala de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Muy bien. Prácticamente, o sea, en ese tabernáculo todos los años tenían que matar un becerro para poder limpiar los pecados de todo el pueblo. Pero Jesucristo, Dios permitió que Jesucristo viniera a la tierra, muriera en la cruz del Calvario, fue un sacrificio único y para siempre, porque a través de ese derramamiento todos nosotros podemos ser salvos. Correcto. Y no se tiene que matar un becerro ni seguir estas prácticas de antes, porque Muy ya bien. Jesús hizo eso, pues. Pero lo que yo creo que Dios quería mostrarnos, o creo no, o sea, sé que lo que Dios nos quería, algo entendía así, pues, que era que nosotros, a través de eso, de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, pudiéramos ver lo que Jesucristo era necesario, que viniera un hombre que derramara su sangre, un hombre sin mancha, sin pecado, que más que Jesús mismo, para morir por nosotros y ya redimirnos por completo. O sea, esto fue la antesala, el abrebocas de lo que venía. Perfecto. Gracias, Patricia. No lo podía haber puesto en mejores palabras. Básicamente, esa es la razón del tabernáculo. Es una imagen de las cosas que Jesús haría. ¿Ok? Disculpe, y la persona, el sacerdote que entraba cada año al tabernáculo, debía estar sin manchas, sin pecado, porque Sí. también decían que le amarraban con una soga y si tenía alguna mancha moría al instante. ¿Qué requisitos más o menos tenía que cumplir ese sacerdote? Muchísimos. No hay tiempo esta noche para hablar de eso. Tenía que ser una persona pura y sin mancha, como tú dices. Por eso ellos eran dedicados solo al templo. Porque imagínate, para mantenerse lo más puros en que ellos podían, o sea, no estaban por fuera, no compartían con el pueblo. O sea, ellos eran dedicados al templo. Todos los días hacían sus rituales, todos los días daban adoración, todos los días. O sea, esa era su vida. Ellos estaban dedicados para eso, ¿sí? Y con todo y eso, si tenían algún pecado, en esa época se viviera por ley. Hoy vivimos por la gracia, gracias a Dios. Pero en esa época era por la ley. Entonces, fallaban en una ley y, o sea, morían, ¿sí? Otra cosa que quería decir acerca del templo es que todo también es simbólico, ¿sí? Si ustedes buscan en la palabra, cuando el Señor le dio a Moisés cómo construir ese templo, esa carpa, todo es simbólico. Cada cosa que tuvo en ese templo era simbólico. Ni siquiera es decir de que así tal cual es en el cielo, no, sino que el Señor, o sea, Dios proveyendo, como decía ahora Patricia, o sea, tratando de mostrarnos el plan que él tenía más adelante. Entonces ustedes leen en la palabra la construcción del templo y buscan el significado de cada cosa que Dios les dijo que pusieran allí, van a entender muchas cosas de las que Jesús vino y él mismo dio su vida, él mismo fue el becerro, él mismo fue el que quitó el velo, o sea, él mismo vino a hacer el templo, ¿sí? Y él mismo vino y rasgó todo, porque ese templo y la presencia de Dios solamente podían los sacerdotes. La gente como nosotros no podían acercarse, ¿sí? Y por eso es que dice que es el antiguo pacto. Y ahora viene el mejor, que es a través de Jesús, ¿sí? Que ahí sí nos podemos acercar con confianza. Correcto. Pero, o sea, todas esas cosas son simbólicas y tienen un significado. Algún día ustedes quieran, búsquenlo. Esas imágenes que les mostró mi esposo están en internet y hay explicaciones maravillosas sobre el significado del templo. Ahí es más, ahí hasta videos en 3D que uno entra y todo. Así que, si quieren saberlo, véanlo, revísenlo, de verdad es muy bueno. Es un tema muy extenso. ¿Ya? Esto es un tema muy extenso.
Y no nos alcanza la noche para hablar de esto. Y conforme vaya pasando el curso, vamos a seguir viendo un poco más de cosas al respecto. Pero por ahora, netamente, lo que quiero que capten es lo que está escrito en Hebreos 9. ¿Sí? Hay un templo celestial, un trono celestial, que es donde entró Jesús y donde Él ofreció su propia sangre. Él no la ofrece cada año, la ofreció una sola vez. Y con esa una sola vez obtuvo redención, perdón eterno. ¿Ok? Eso es lo que dice en Hebreos 9. Eso es lo que no quiero que se nos pase. A ver. Dice. Ok, hubo tenido que padecer muchas veces desde el principio del mundo. Aquí. Pero ahora, con la consumación de los siglos, al terminar, se refiere esto al siglo antes de Cristo. ¿Ok? Al terminar ese siglo, Cristo se presentó una vez para siempre. Y esto es importante. Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, sacrificando su propio cuerpo, su propia sangre, para quitar de en medio el pecado. Esto es fundamentalísimo. Se presentó una vez para siempre, Cristo, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús quitó, aquí está clarito, quitó de en medio el pecado. El problema del pecado ha sido resuelto en la sangre de Jesús. ¿Okay? Lo dice clarito ahí. 27. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, aquí ya se pasó como a un tema un poquito diferente. Terminamos con el 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, nosotros los seres humanos, morimos una sola vez y después de nuestra muerte viene el juicio. ¿Ok? Nos está poniendo una comparación. Los hombres morimos una sola vez y de ahí nos toca el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo tuvo que morir una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entre esos muchos estamos nosotros. Cristo llevó los pecados de muchos, netamente de toda la gente que le recibe como Señor y Salvador. Y Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La promesa de la segunda venida de Cristo. Cristo volverá una segunda vez. Jesús volverá a esta tierra para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Esas cosas son maravillosas, por eso es tan importante saber la Biblia. La Biblia transforma el corazón al recibir una revelación de estas cosas, al entender estas cosas. ¿Ok? Estamos esperando a nuestro Salvador. Cristo volverá, estamos esperándolo, estamos a la expectativa. Y Él vendrá para salvarnos. Ahí está clarito. Para salvarnos de este mundo perverso. Bien. La obra de Cristo. Esta es la obra de Cristo. Llevó los pecados de muchos, quitó de en medio el pecado. Aquí arriba también quiero volverles a leer. Obtuvo eterna redención, limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Los llamados recibiremos la promesa de la herencia eterna. ¡Wow! Todo esto es la obra de Cristo que Jesús hizo por nosotros. Aquí les voy a leer. Dios escogió a su Hijo, el sacrificio perfecto. 1 Pedro 1 del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros fuimos rescatados. Sinónimo de redimidos. ¿Ok? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Una vana manera de vivir en el pecado, en los deseos de nuestra carne, como hablamos al inicio de esta clase. Fuimos rescatados de eso, la cual recibisteis de vuestros padres. En el encuentro les enseñamos acerca de las maldiciones
generacionales, las maldiciones generacionales, ¿ok? Recibimos nuestra vana manera de vivir, la heredamos de nuestros padres, y ellos de los padres de ellos, y ellos de los padres de ellos, ¿ok? Es una cadena que termina cuando somos rescatados. ¿Con qué fuimos rescatados? No con cosas corruptibles. Cosas corruptibles, ¿qué es eso? ¿Quién interpreta eso? ¿Qué son cosas corruptibles? ¿Qué entienden por eso? Lo que está de verde. No sé, como algo que se puede dañar, que se puede Bien. destruir, algo vano, algo simple, no sé qué sería. Cosas que se corrompen. Sinónimo, cosas que se echan a perder, cosas que se dañan. Como por ejemplo, oro o plata. ¿Ok? Nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con eso, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¡Wow! Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está. ¿Ok? ¿Sí lo ven? ¿Logran ver la conexión? Vuelvo a leer todito. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios. Hizo a un lado el pecado para que la relación entre el hombre y Dios se pudiese restaurar. Jesús hizo a un lado el pecado para que la relación entre el hombre y Dios se pudiese restaurar. El aspecto legal de la redención, lo que Dios ha hecho por nosotros. Una obra que ya pasó, una obra terminada. Voy a mencionarles el aspecto legal de la redención, lo que Dios ya hizo por nosotros. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ok? Fuimos justificados. De esto hay como hablar un poquito más en un ratito. Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Justificación es un proceso en el cual somos hechos justos. Somos justificados, perdonados. ¿Ok? Este término justificados hace alusión a una corte en la que está un juez, está un fiscal acusador y está un abogado que nos ayuda. ¿Ok? Justificar, nosotros somos los criminales que estamos en medio de ese juicio, que nos están juzgando. El hecho de que fuimos justificados significa que se nos perdonó. De lo que sea que se nos estaba acusando, fuimos justificados, perdonados. De ahí viene este término, ¿ok? Este término tiene esa connotación de un juicio legal al que se nos había llevado por nuestros pecados y del cual salimos perdonados, fuimos justificados porque Él resucitó. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el tema central de esta noche. ¿Ya? Ese es el tema central de esta noche. Cristo murió por nuestros pecados. Dios puso nuestros pecados sobre Jesús. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Correcto. Jesús. Jesús es el que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado.
Jesús cargó con nuestros pecados. Al momento que Él cargó con nuestros pecados, Él se hizo pecado. Y por eso Él recibió todo el castigo de Dios. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo más importante de ese versículo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Con ese propósito, Cristo llevó nuestros pecados. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Jesús, que no conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Cómo? Llevándose nuestro pecado. Para que nosotros, que no hicimos justicia, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, porque recibimos la justicia de Cristo. Esta es la obra, el intercambio divino. Jesús se llevó nuestro pecado y nos entregó su justicia. Justicia tiene que ver con la posición en la que estás con Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? Eres una persona justa. Tiene que ver con esto. Jesús nos entregó su justicia, el poder estar bien con Dios, porque Él se llevó nuestro pecado. El intercambio divino. ¿Ok? Este es el maravilloso intercambio divino. Nos redimió de la iniquidad y nos hizo puros para ser usados como vasos. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Está hablando de Jesús, ¿no? Jesús nos redimió. Esto es una obra ya realizada. Esta es el aspecto legal de la redención. Nos redimió de toda iniquidad y nos purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para que Dios nos pueda utilizar en buenas obras, nos redimió, nos salvó de toda iniquidad. ¿Ok? Nuestro viejo yo murió y fue sepultado con Él. El viejo yo, el viejo hombre, está sepultado, murió y fue sepultado con Él. Hay versículos que respaldan eso. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya, lo principal de aquí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo en la carne, en esta carne, la vida que vivo en esta carnecita, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La palabra fe tiene que ver con dependencia. La vivo dependiendo del Hijo de Dios. Dependo del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nosotros ya morimos con Cristo. ¿Ok? Eso es lo que dice Colosenses 2:12. Sepultados en Él, fuimos sepultados en Él en el bautismo. El bautismo. Vale hablar un poquito acerca del bautismo. El bautismo es una representación. Nosotros bajamos al agua, nuestro viejo yo, el viejo hombre, es sepultado ahí. Y al subir del agua, así como Jesús resucitó de los muertos, es una imagen de que nosotros también resucitamos a una nueva vida. Ese es el bautismo cristiano, el que predicamos en Cristo. ¿Ok? Bajar a las aguas, sepultura del antiguo yo, subir de las aguas, resucitar a una nueva vida en Cristo. Entonces, sepultados con Él en el bautismo, fuimos sepultados en el bautismo
en el cual fuisteis también resucitados con él cuando subieron del agua. Fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestro viejo hombre está muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que dice aquí. Nuestro viejo yo murió y fue sepultado con él. Hemos sido justificados, vivificados y resucitados con él. Esto es aspecto legal de la redención, lo que Jesús ya hizo por nosotros. Hemos sido justificados, declarados justos, vivificados y resucitados con él. Colosenses 2:3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestro carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Y a ustedes, ¿ya? Ustedes que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne. Nosotros que estábamos muertos. Él nos dio vida juntamente con él, con Cristo. ¿Ok? Dios nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. A nosotros que estábamos muertos en pecados, Dios nos dio vida. Ahí está, nos dio vida, vivificados. ¿Cómo nos dio vida? Nos perdonó todos los pecados. Así es como nos dio vida, perdonándonos todos los pecados. Estas son cosas que ahorita estoy pasando rápido, pero ustedes tienen que ir a la casa y leerlas detenidamente. Lean la Biblia detenidamente, entendiendo lo que está diciendo. Son cosas maravillosas. Son cosas profundísimas. Que si su alma lo recibe, su alma será libre. Ya sentirá la libertad de ser un hijo perdonado, un hijo justificado. ¿Ok? Que su alma reciba estas cosas profundas. Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, un lenguaje parecido al anterior, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Lo que dijo mi esposa, estamos bajo el pacto de la gracia. Somos salvos por la gracia, por el amor de Dios. Y juntamente con él nos resucitó. Ahí está. Hemos sido resucitados a una nueva vida. Y asimismo nos hizo sentar. Noten que está en pasado, tiempo pasado. El aspecto legal de la redención, lo que Jesús ya hizo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados al lado del Padre en Cristo Jesús. Cristo, les explico esta parte. Cristo está sentado, ustedes saben, y en un ratito vamos a ver esos versículos. Cristo está sentado ahorita, hoy por hoy, Él está sentado al lado de Dios. Nosotros estamos sentados al lado de Dios en el cuerpo de Cristo. Si nosotros estamos en Cristo estamos nosotros también sentados al lado de Dios. Cosas profundas, ¿de acuerdo? Pero es lo que dice ahí. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo Jesús, al lado del Padre. ¡Wow! Por eso es que podemos orar y por eso es que Dios el Padre nos escucha. Él nos escucha en Cristo Jesús. Derrotó las fuerzas de las tinieblas. Jesús ya derrotó las fuerzas de las tinieblas. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, estos son figuras de huestes espirituales de maldad, demonios, ¿ok? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los humilló, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo está vencido. Jesús lo derrotó.
Wow. Nuestro enemigo está vencido. Jesús ya lo venció. Wow. Qué maravilloso. Todo lo que es legalmente nuestro se vuelve vitalmente nuestro por medio de la palabra y el Espíritu en nosotros. Todo esto es lo que Jesús ya hizo, pero nos está diciendo que tenemos que recibirlo. Tenemos que recibirlo por medio del conocimiento de la palabra. Es lo que estoy haciendo esta noche con ustedes. Les estoy enseñando lo que dice la palabra. Y por medio del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, que ustedes lo puedan recibir, creerlo con su corazón. Al momento que ustedes creen esto, pasa a ser algo legalmente nuestro, a ser algo vitalmente nuestro, que ya se volvió vida. Se volvió vida en nosotros el momento que lo recibimos con la ayuda del Espíritu Santo. Se hace vida en nosotros, todo esto. Y ahora sí, el aspecto vital de la redención, lo que necesitamos hacer, lo que Dios está haciendo hoy, activo, lo que Dios sigue haciendo en nosotros. Arrepentimiento. ¿Sí? ¿Quién quiere leer Romanos 10, todito esto? Amén. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está bien, muchas gracias. ¿Entendieron? ¿Sí está claro lo que dice aquí? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El autor de Romanos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que escribió varias cartas del Nuevo Testamento y de quien aprendemos muchísimo acerca de la vida cristiana hoy en día. Él también escribió esta porción. Él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Pablo aquí nos está abriendo su corazón, su propio deseo. Y mi oración a Dios por Israel. Lo que Pablo le pide a Dios es para salvación, que ellos también sean salvos. Israel, que Israel sea salvo. Esa es la oración de Pablo y el anhelo de su corazón. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los judíos tienen celo de Dios, no es mentira. Ellos sí tienen celo de Dios, o sea, amor a Dios. Ellos sí aman a Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ya? Aman a Dios, pero no saben la verdad. No se les ha sido revelado todavía la verdad. A pesar de que ellos tienen celo de Dios, a su manera, ellos aman a Dios, ellos mataron a Jesús. ¿Sí? Entonces, en su celo de Dios, mataron al Hijo de Dios, porque no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, los israelitas, los judíos, tienen celo de Dios, ellos aman a Dios, pero no conforme a ciencia, no lo aman correctamente, conforme a la Biblia, a la forma que Dios quiere que la amemos. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios, lo que Dios hizo por nosotros para hacernos justos, ignorando esto, es decir, no sabiendo esto, y procurando establecer la suya propia, establecer su propia justicia, el tratar de estar bien con Dios por medio de sus propios medios, procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los israelitas no se sujetaron a la justicia de Dios. De acuerdo, estas son cosas muy profundas ahorita, ¿ok? Que el Señor les dé revelación de estas cosas. Yo se las puedo enseñar, pero únicamente el Espíritu Santo se los puede revelar, ¿ok? Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Con qué propósito nos dio Dios la ley? Llevarnos a Cristo.
Este es el fin de la ley, el propósito de la ley. Era llevarnos a Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Para hacerle justo a todo el que cree. Wow. Ahí está, así de fácil. Así de fácil es como llegamos a ser justos delante de Dios. Llegamos a ser justos delante de Dios al creer. ¿Al creer en qué? Al creer en todo lo que les he hablado esta noche. ¿Ya? Es profundo, ¿de acuerdo? Y es el Espíritu Santo el que tiene que convencerles, digamos así, ¿ya? Es el Espíritu Santo el que tiene que revelar estas cosas en sus corazones. Mi oración por ustedes es que ustedes reciban espíritu de revelación en estas cosas, espíritu de entendimiento, para así ser libres. ¿Ok? Entonces, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, para hacerle justo a todo el que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Recuerden, la ley de Moisés, este fue el primer pacto. El primer pacto. Entonces, aquí nos va a hacer una comparación. La justicia que es por la ley de Moisés. Este es el primer pacto. ¿Ok? Primer pacto. La justicia que es por la ley de Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, en el primer pacto, para tú llegar a ser justo delante de Dios, tenías que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en el primer pacto. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Estabas obligado a vivir lo que estaba escrito ahí para ser justo delante de Dios. Ese es el primer pacto. Y aquí, pero, palabra de contraste. Y nos va a comparar con otra justicia, la justicia que es por la fe. Noten el contraste. Hay una justicia que es por la ley de Moisés y hay una justicia que es por la fe. Son diferentes cosas. La justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que nos está diciendo aquí, bueno, sigamos leyendo. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está, esto es lo importante, esto es lo que dice la justicia que es por la fe. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! ¡Wow! Les voy a explicar otra vez la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe no dice que debes subir al cielo, que debes hacer un montón de obras para llegar al cielo. La justicia que es por la fe no dice eso, ni tampoco dice que tendrás que descender al abismo. ¿Sí? La justicia que es por la fe, ¿qué dice? Es más fácil que eso. El ser justo por la fe es mucho más fácil que subir al cielo o descender al abismo. Es más fácil que eso. Dice, cerca de ti está al lado tuyo, la palabra. Está en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos, que si confesares, basta con confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creerlo en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, basta estas cosas para ser salvo. ¡Wow!
esta es la justicia que es por la fe, el nuevo pacto. La justicia que era por la ley de Moisés decía que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Tenías que vivir lo que estaba escrito en la ley. Pero la justicia que es por la fe dice que basta con confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer de corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvo. Este es el nuevo pacto, la justicia que es por la fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Es necesario el corazón y es necesario confesarlo con la boca. Esta noche les voy a guiar en una oración de salvación por si acaso. Por si acaso hay personas que recién están entendiendo estas cosas. Ya saben por qué les guiamos en una oración a Dios, pidiendo por el perdón de sus pecados. Y el pastor Darío siempre hace esto en todas las reuniones. Les guía en una oración para aceptar a Jesús en su corazón. Es por esto que está escrito aquí. Les hace confesar con la boca: Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que tú moriste para el perdón de mis pecados. Yo recibo tu salvación. Siento hacerlo ahorita. ¿Quieren hacer esta oración conmigo? ¿Sí? Entendiendo bien estas cosas, de por qué hacemos estas cosas que son espirituales. Amén. Amén. Vamos a hacerlo con el corazón. Como podrán ver, el corazón debe estar involucrado en esto. Debes meter tu corazón en esto, creerlo de corazón y confesarlo con tu boca que Jesús es el Señor. Oren conmigo. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz, para el perdón de mis pecados. Yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida. Límpiame de toda mi maldad. Creo en ti, Jesús. Creo en que tú moriste para mí el perdón de mis pecados. Y creo en que tú te levantaste de los muertos para mi justificación. Gracias, Señor Jesús. Creo en tu palabra que dice que ahora soy salvo. He sido redimido, salvado por tu sangre, Jesús. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, incorruptible. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora yo vivo para ti. Yo vivo para agradarte a ti, Señor. Te alabo, te bendigo por siempre, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Sí lo creen de corazón? Es necesario creerlo de corazón. Creerlo de corazón para ser salvo. Creer que Jesús es más que suficiente. La sangre de Jesús es más que suficiente para el perdón de tus pecados. Amén. Tratemos de terminar esta clase rapidito. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ya? Todos ustedes que han creído en Jesús no pasarán vergüenza. Especificando la vergüenza de llegar al final de esta vida y darse cuenta que nada de esto era verdad. Todos ustedes no serán avergonzados. Su fe no es en vano. Tiene recompensa. Su fe tiene recompensa. Recompensa eterna. ¿Ok? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo,
el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El Señor es rico para con todos los que le invocan. El Señor es rico para con nosotros. Si nosotros le invocamos, Él es rico para con nosotros. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoquen el nombre del Señor y serán salvos. Wow, ahí está. Ok. Yo les voy a pasar este documento para que ustedes puedan terminar de leer lo que falta, ¿ya? Lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros hoy, presente, lo que está en marcha, todavía nos queda bastante. ¡Wow! Todavía nos queda bastante, pero bueno, ya ha sido bastante tiempo y yo sé que ustedes también ya están cansaditos, es suficiente por hoy. Somos fortalecidos con poder, el amor derramado en nuestros corazones, el proceso por el cual la naturaleza y la vida de Dios se edifican en nosotros. Jesús es la palabra. Cuando la palabra está en el corazón y toma control de todo nuestro ser, Jesús toma el control de nosotros. Por eso es necesario seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Jesús está sentado a la diestra del Padre en este momento. Aquí están versículos que nos indican que Jesús está sentado al lado del Padre y nosotros estamos de Jesús. Por lo tanto, nosotros también estamos al lado del Padre, en Jesús. Podemos entrar en su reposo, en su descanso. ¡Wow! Todito esto. Esa es otra prédica en sí misma. ¿Okay? Somos una nueva creación. Tenemos la vida y la naturaleza de Dios en nosotros. Formamos parte del cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sois el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa formar parte de la iglesia. Formar parte de la iglesia no es cualquier cosa. Somos el cuerpo de Cristo. Bueno, aquí hay muchísimo que hablar, pero tendría que hacer otra clase. Somos más que vencedores. Cuando Dios nos ve, ve a Jesús. Por eso es que ya no ve a pecadores, nos ve a través de Jesús, nos ve en su Hijo. Por eso es que podemos acercarnos con confianza. Él ya no nos ve con pecado, Él nos ve en Jesús. Lo que pida al Padre en el nombre de Jesús es suyo. ¡Wow! Una tremenda promesa. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Palabras de Jesús. Esto de la oración vamos a aprender en las próximas clases. Hay mucho que aprender acerca de la oración también. Usted puede acercarse confiadamente al trono de Dios, porque Dios nos ve en Jesús. Usted puede acercarse confiadamente al trono de Dios. Acerquémonos pues confiadamente, no con miedo, no con desconfianza, sino con confianza, audazmente. Acerquémonos al trono de Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos con confianza, tener confianza con nuestro Padre. No hay palabra de Dios que no se cumpla. Usted es independiente de las circunstancias no lo dominan a usted. Usted es independiente de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás está vencido, usted no necesita temerle. Satanás está vencido, el mismo versículo que ya leímos. ¿Okay? El Todopoderoso vive en usted. ¡Wow! Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Un misterio profundo que yo oro a Dios que ustedes reciban en su corazón. Que Él les dé espíritu de revelación para entender esto. Yo en Cristo y Cristo en mí. ¡Wow! Usted está completo. No te falta nada.